Antes de iniciar este relato de esta novela literaria, me gustaría iniciarlo con una frase. En el hecho de muerte de un hombre poderoso, los recuerdos se vuelven fantasmas, que atormentan y revelan las sombras de una vida llena de ambición, traición y arrepentimiento. Esta es la historia de Artemio Cruz, un hombre que lo tuvo todo, pero que al final se quedó con las manos vacías. El día de hoy hablaré acerca de la novela literaria La muerte de Artemio Cruz, escrita por el escritor mexicano Carlos Fuentes y narrada por mi persona, William Céspedes. La historia comienza con un hombre mayor, Artemio Cruz. Postrado en su lecho de muerte, está rodeado por personas que parecen preocupadas por él, pero en realidad están esperando su muerte, para quedarse con su fortuna. Artemio se encuentra en un estado de agonía y debilidad extrema. Su cuerpo ya no responde como antes y su mente comienza a desmoronarse. En esos momentos de agonía, la novela nos transporta al interior de su mente, un lugar donde los recuerdos y los sueños y los arrepentimientos se mezclan. Cruz sabe que está muriendo, y con cada respiración dolorosa, su vida comienza a desplegarse ante él. Nos encontramos con un hombre que fue fuerte, poderoso y despiadado. Un hombre que comenzó su vida con ideales y sueños revolucionarios, pero que poco a poco se fue transformando en alguien completamente diferente. Un traidor a sus propios principios, un ser que sacrificó todo por poder y dinero. A través de este relato, la obra nos muestra momentos claves de la vida de Artemio. Primero, se nos presenta un joven idealista que se une a la Revolución Mexicana con el deseo de cambiar el país. La revolución lo llena de esperanzas y sueños. Y es en ese contexto donde conoce a Regina, su primer amor. Juntos comparten una relación intensa y apasionada, pero la violencia y la guerra los separan de manera trágica. Regina es asesinada y con su muerte Artemio pierde no solo a la mujer que amaba, sino también el último vestigio de su inocencia. Este episodio es el punto de quiebre en la vida de Artemio. Herido por la pérdida, decide abandonar sus ideales y comenzar a ver la revolución como una oportunidad para ganar poder. A partir de este momento, Artemio empieza a usar la violencia, la traición, la manipulación, como herramientas para ascender a la jerarquía política y económica de un país que está en constante cambio. Sin embargo, la ambición tiene un precio. El costo de sus decisiones es la pérdida de su humanidad. Cruz se convierte en un hombre fuerte, temido y respetado, pero odiado por muchos. La novela nos lleva a varios episodios, donde Artemio traiciona a sus antiguos compañeros revolucionarios, se asocia con caudillos y políticos corruptos, y lentamente se convierte en el tipo de persona que alguna vez juró compartir. En uno de los momentos más impactantes de la novela, Artemio se casa con Catalina, una mujer proveniente de una familia rica con la intención de consolidar su poder y aumentar su fortuna. Su relación con ella nunca fue de amor, sino de interés. Catalina, al darse cuenta de quién es realmente Artemio, desarrolla un profundo odio hacia él, pero permanece a su lado atrapada por el entorno social y las convenciones de la época. Su matrimonio, un reflejo de la decadencia de la vida de Artemio, lleno de apariencias, mentiras y resentimientos. A medida que Artemio Cruz asciende al poder de su vida, se llena de lujos y comodidades, pero también de traiciones y alianzas con personas corruptas. Se convierte en un hombre de negocios inescrupuloso y sin compasión, dispuesto a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. En este contexto su fortuna crece exponencialmente, pero la distancia con su esposa Catalina se vuelve más profunda. La relación de Cruz con Catalina es una constante batalla de silencios y resentimientos. Ella lo desprecia por ser un hombre sin principios, mientras que él solo ve a ella como una pieza más en su tablero de ajedrez político. La única conexión que podría haber suavizado su existencia fue su hijo, Lorenzo, un joven con espíritu combativo, que a diferencia de su padre sí compartía ideales genuinos de justicia y libertad. Lorenzo se convierte en la esperanza de redención para Artemio, pero esta esperanza se desmorona cuando el joven decide unirse a la guerra civil española. Artemio, consciente de que esta guerra representa para Lorenzo la lucha por la justicia que él mismo abandonó hace décadas,
Se siente impotente al ver a su hijo partir. Lorenzo muere en el conflicto, y esta pérdida destroza a Catalina y consume lo poco de amor o afecto que quedaba entre ella y Artemio. La muerte de Lorenzo es un golpe irreversible para Artemio. Con ella no solo pierde a su hijo, sino la posibilidad de redimirse a través de él. El dolor de esta pérdida lo atormenta y lo deja completamente solo, atrapado en un mundo de lujos vacíos y sin relaciones superficiales. Sin embargo, Artemio continúa con su vida de negocios, aumentando su poder y sus riquezas. Aunque en su interior comienza a gestarse una sensación de vacío y fracaso que no lo abandonará. En sus últimos años, Artemio Cruz se encuentra rodeado de gente que no lo quiere, sino que solo espera su muerte para beneficiarse de su fortuna. Su hija Teresa y su yerno Gerardo, con quienes mantiene una relación distante y tensa, solo buscan heredar la fortuna que él ha acumulado a lo largo de los años. Artemio lo sabe, y ese conocimiento aumenta su amargura. La casa que vive se convierte en una prisión de recuerdos y remordimientos. La novela muestra cómo la traición de sus propios ideales y la corrupción que permea su vida lo llevan a un estado de completa soledad emocional en sus reflexiones. En los finales de Artemio, Artemio revive los momentos más críticos de su vida, sus traiciones, las personas a las que destruyó y los ideales que abandonó. Su existencia, aunque llena de materiales, es en realidad un fracaso en lo humano. El libro también revela a un Artemio lleno de contradicciones. Aunque es un hombre calculador y despiadado, nunca deja de sentirse perseguido por la culpa. La voz de su conciencia lo atormenta reprochándole cada decisión que lo llevó a perder todo lo que realmente importaba. Pero en su lecho de muerte no queda espacio para el perdón o la redención, solo el dolor de su muerte. Dolor de saber que su vida, al final, no tiene el significado que alguna vez soñó darle. En la parte final de la novela, Artemio se encuentra al borde de la muerte. Su cuerpo se deteriora con cada minuto que pasa, y los recuerdos de su vida comienzan a mezclarse con sus delirios. Artemio, en sus últimos momentos, sufriendo tanto física como mentalmente, la voz del narrador cambia constante entre la primera, segunda y tercera persona, reflejando la fragmentación intensa del protagonista y su incapacidad para escapar de los errores de su pasado. Durante este trance final, la novela presenta una serie de imágenes y voces que representan tanto a las personas que Artemio traicionó como a sus propios pensamientos más profundos. En su agonía, Cruz se enfrenta con versiones más jóvenes de sí mismo y con los fantasmas de quienes sacrificó en su camino al poder. El uso de estas voces polifónicas y cambios de perspectiva crea una atmósfera de confusión y caos, simbolizando la desintegración de su conciencia. La muerte de Artemio no es pacífica. La obra describe cómo su muerte se resiste a aceptar el fin. Su cuerpo, debilitado por los años de exceso, tensiones, es solo una sombra de lo que fue. Aún así, aferra a la vida con una especie de terquedad patética, como si incluso en sus últimos años aún buscara aferrarse al poder y a la sensación de control que lo definieron durante tanto tiempo. Cruz intenta en vano encontrar consuelo en sus recuerdos de su juventud, en el amor que sintió por Regina, en la pasión y el deseo de justicia que alguna vez tuvo. Sin embargo, cada intento de encontrar paz es interrumpido por la culpa y la amargura que lo consumen. La voz narrativa en segunda persona lo acusa, lo confronta y le reprocha sus decisiones. Cada vez que intenta recordar algo positivo es interrumpido por la imagen de alguien que destruyó o traicionó. Finalmente, Artemio comienza a perder la conciencia. La novela presenta su proceso de muerte como un desvanecimiento gradual, en el que los límites entre el pasado y el presente se distribuyen. Los recuerdos de su niñez se confunden con los de su juventud revolucionaria y sus años de corrupción. En sus últimos años, la narración se vuelve un murmullo caótico de voces e imágenes que se suponen hasta que todo se reduce en un último suspiro. El desenlace de la obra es simbólico y devastador. Artemio Cruz, un hombre que tuvo el mundo en sus manos, muere solo, sin compañía ni amor. El poder que tanto anheló y dinero que acumuló no pueden salvarlo del miedo a la muerte, ni la sensación de vacío que le acompaña en sus últimos segundos de la vida.
La obra se cierra con su muerte física, pero dejará la puerta abierta para alguna pregunta. Alguna pregunta de si alguna vez logró entender el verdadero costo de sus acciones. Para concluir, me gustaría dar la reflexión final. La muerte de Artemio Cruz. Esta novela literaria es más que la historia de un hombre en decadencia. Es una crítica al México antiguo y a la corrupción que dominó a una generación. Carlos Fuentes utiliza a Artemio como un símbolo del país. Un país antiguo que tras la revolución cayó en manos de quienes alguna vez prometieron liberarlo. Artemio Cruz, con todo su poder y fortuna, muere sin haber dejado algún legado significativo para él o para su familia, reflejando así un país que tras tantos sacrificios se queda con las manos vacías. Esta novela no solo nos cuenta la vida de un hombre, sino que nos obliga a cuestionar las consecuencias del poder, la ambición desmedida. Artemio Cruz representa a todos aquellos que, cegados por el éxito, olvidan los verdaderos valores de la vida. Su muerte, llena de arrepentimiento y soledad, nos deja una lección clara. El poder y la riqueza, sin un propósito noble, no son más que espejismo que se desvanecen al final de nuestros días. Para cerrar el video me gustaría cerrarlo con una despedida. Así en la muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes nos recuerda que el verdadero legado no se mide en riquezas ni en poder, sino en las huellas que dejamos en los demás. Al final todos enfrentamos nuestras decisiones y lo que realmente importa es lo que hemos hecho con nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las novelas literarias más profundas de la literatura latinoamericana. Muchas gracias.